Bueno, en este tema lógicamente hay dos vertientes y por eso invitamos al doctor Marietán y al doctor López Carribero también. Una es la cuestión más bien sociológica y otra es la cuestión penal, ¿no? Claro, claro. Desde el punto de vista, empezamos desde el punto de vista penal entonces, evaluando la situación. Existe la figura del arresto ciudadano, ¿no? Que es cuando se reduce a un delincuente que es sorprendido en una situación flagrante, por ejemplo, uno de nosotros está siendo asaltado, otro lo reduce, llaman a la policía, esperen que venga y lo entregan. Hasta ahí no es ningún delito, sino un derecho del ciudadano. Claro, eso está previsto en el Código Penal, por supuesto, ¿no es cierto? Desde siempre, desde hace mucho tiempo. Sí, pero no es una figura muy conocida, digamos. No es una figura conocida, se puede hacer. Hay una causal de justificación atendible, pertinente, porque precisamente se tiende a la protección ciudadana de la mejor manera. Y a veces también ingresa en ese ámbito la figura de la legítima defensa, porque no solamente uno puede defenderse a sí mismo, sino que puede defender los bienes de un tercero. Entonces, esa situación no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal. Digamos, en el caso de que se va a detener al delincuente, se trata de reducir al delincuente, el delincuente da un golpe, por ejemplo, la persona que está tratando de reducirlo le da otro golpe, hasta ahí estamos en legítima defensa, ¿no? Sí, es decir, no es una cuestión matemática, ¿no es cierto? Yo comprendo la inquietud de un golpe y otro golpe, que es, por supuesto, en el escenario de los hechos puede darse perfectamente. Siempre el ciudadano, incluso a veces ayudando a un personal policial, como ocurrió hace poco tiempo, hace pocos días, puede y está autorizado a imprimir en su accionar, en el escenario de los hechos, la violencia necesaria. Es decir, que si con posterioridad luego la policía se hace presente en el lugar y observa que el delincuente tiene algún rasgo de violencia y que esa violencia es propia de la detención, no hay mérito, digamos, para formar una causa independiente contra el ciudadano, porque la violencia que pudo haber ejercido era mérito para, digamos, inhabilitarlo, para disuadirlo y para reducirlo en el momento en que estaba cometiendo el delito. ¿Y cuándo comienza a ser delito, entonces? Bueno, ahí hay un problema, exactamente. Lo que estuvimos viendo, en especial, lo que sucedió en Rosario, porque en Rosario se terminó con la vida del delincuente. Es decir, se lo redujo, se lo puso en estado de indefensión. Comenzaron a llegar al lugar un número indeterminado de personas que en el correr del tiempo, del poco tiempo, no ya de los minutos, sino de los segundos, continuaba en permanente aumento, cada vez eran más, y se lo comenzó a golpear en ese estado de indefensión con el propósito de quitarle la vida. Claro. ¿Sí? Entonces ahí ya estamos en un delito, por supuesto, agravado por ser, digamos, haber en el hecho la pluralidad de autores, es decir, eran varias personas, ¿sí?, que golpeaban a otra, y sobre todo porque la que recibía los golpes estaba en un estado de indefensión. Esa situación así presentada, como se describió, como realmente sucedió, ¿no? Hago hincapié en la ciudad de Rosario porque fue el desenlace más trágico, ¿no es cierto? En ese momento, eso no está amparado en ningún artículo, en ninguna ley, en ningún andamiaje jurídico de nuestra legislación. Es decir, no hay ninguna causal de justificación para cometer un hecho de esa naturaleza. Es decir, es un delito grave. La figura legalmente, ¿cómo se conoce informalmente como públicamente como linchamiento? Pero legalmente, ¿cómo es la tipificación? Hay un homicidio. Luego se verá, de acuerdo a las pericias, a los testimonios, a la declaración de los imputados, si es un homicidio simple, si es un homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas, si también hay un homicidio agravado por el ensañamiento o la alevosía, es decir, por el estado de indefensión que tenía la víctima en ese momento, y también puede ser, no se descarta, que haya un homicidio en riña, es decir, que se compruebe, se acredite que varias personas participaron en la agresión de este individuo, pero que finalmente no se puede determinar a ciencia cierta, de acuerdo a las pericias del caso, quién dio el golpe que provocó la muerte, o quiénes dieron el o los golpes que provocaron la muerte. Pueden ser que algunos hayan dado golpes que generaran lesiones leves,
graves o gravísimas. Sí. Y otros que pudieron generar definitivamente la muerte. Es decir, en ese caso estarían todos en una situación de igualdad procesal y por supuesto es un homicidio atenuado, como la ley o la justicia no puede determinar con precisión quién fue o quiénes fueron los autores de la muerte, la pena es menor, pero de todas maneras hay un homicidio, hay personas que le quitan la vida a otra en un estado de ilegalidad, es decir, fuera de la normativa legal vigente. Supongamos que esas personas que estamos viendo allí, hasta ahora no hay detenidos entre los agresores que terminaron con la vida de ese delincuente joven allí en Rosario. Pero supongamos que mañana detienen a 2 o 3. Sí. ¿Ese delito es escarcelable o no? El delito de homicidio en riña, en principio, resulta escarcelable. Tiene una pena máxima de 5 años. Salvo que el magistrado, interventor, el juez, en este caso en particular, diga, mire, estudié el caso, me parece, entiendo que hay mérito suficiente para sospechar que los imputados van a burlar la acción de la justicia, que van a entorpecer la investigación, que si los dejo en libertad, si le doy la excarcelación, por ejemplo, o la exhibición de prisión, no van a volver al juzgado, se van a fugar, ¿no? Hay elementos suficientes, elementos fundados, motivados, comprobados en la causa. En ese caso podrían quedar detenidos bajo el régimen de prisión preventiva. Claro, son las consideraciones generales, digamos, que se dan en torno al proceso. Si se puede fugar, no se puede fugar. Sí, generales en cuanto a su estudio y particulares en cuanto a la situación procesal de cada uno de los individuos. Las dos cosas. Es lo usual, digamos, lo que se aplica usualmente. Es lo normal, es lo habitual.